En el libro de Proverbios, ayer yo miré esta palabra que muchos años atrás yo siempre la había utilizado, pero se me había olvidado, y ayer, mientras estudiaba, me encontré con esta palabra. Y en Proverbios 1:23, la palabra de Dios dice de esta forma: volveo a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Volveo a mí, a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré conocer a ustedes mis palabras. En estos versos tú encuentras secretos dados por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender cómo podemos conocer la palabra de Dios, lo fresco, la revelación del Espíritu de Dios. Una de las cosas que Dios nos va a llevar es a entender que no se trata de fuerza humana. Los 5 ministerios dados por Jesús: profeta, maestro, evangelista, pastor, apóstol. Ninguno de esos 5 ministerios puede ser efectivo en el reino de Dios si no están llenos del Espíritu Santo los que ejerzan ese ministerio. Necesitamos entender que Dios solo usa gente rendidas, que reconoce que no puede hacerlo si no es por la mano benéfica y poderosa de Dios. Nehemías dice: la mano benéfica de Dios estaba conmigo, y ella me hizo construir muro y me hizo restaurar el templo. Desde tiempo antiguo hasta el día de hoy, nadie puede lograr nada en Dios si primero no está lleno de Dios. No podemos ser efectivos ni seremos funcional si no somos primero expuestos a una llenura continua y a una dirección del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Sigo paro. Ya se me sale natural. Sigo paro, ¿vio? Jacob entendió un principio, y voy a ir muy rápido. Cuando Dios habla a Jacob en Betel y lo lleva a la tierra de Labán, dice que trabajó ahí 20 años estuvo allí. Y durante todo ese tiempo nunca Jacob prosperó. Trabajó de la mañana a la tarde, se esforzó día y noche, cuidó las ovejas de su suegro, hizo todo lo que un buen pastor podía hacer, y el único que prosperaba era Labán. La prosperidad y el ensanchamiento de Jacob viene cuando él es interceptado e intervenido por Dios, y Dios le habla por medio de un ángel en un sueño y le da las estrategias de lo que él debe de hacer para poder ser prosperado, y que lo que Dios le había dicho en Betel se le materializara. Fue a través de una visitación de Dios, de una intervención divina, que Jacob comenzó a ser tan prosperado que sobrepasó la riqueza de Labán. Fue ahí donde el ángel le habló de las ovejas pintas y le dio la estrategia de usar rama. Y eso es lo que debemos de mirar en esta historia, de que no podemos prosperar ni avanzar si Jehová no está de nuestra parte. Que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Que el que teme a Jehová le guarda y le guía por el camino correcto, donde va a desarrollar el propósito por el cual existe sobre esta tierra. Alguien diga aleluya. Cuando Jacob salió de la tierra de Labán, tenía que encontrarse con Esaú, y era tremendo, tenía miedo. Y cortando la historia, él se queda solo en un lugar llamado Peniel, que luego él le puso Peniel. Y allí vino un varón y luchó Jacob toda la noche y no pudo vencer ese varón.
ni el varón tampoco pudo vencer la necesidad y el interés que tenía Jacob por no ser el mismo. Él no estaba luchando por más ovejas. Él no estaba luchando por más bendición económica. Él estaba luchando porque quería ser transformado, porque no quería ser el mismo, porque se dio cuenta que la riqueza y la prosperidad no habían cambiado su vida espiritual. Y él dijo: cámbiame, transfórmame, bendíceme, y si no me bendice, no te va. Hay alguien en este lugar que no vino a conocer a un hombre, sino a conocer al Dios de Jacob, que transforma a los hombres. Alguien diga amén. Yo creo que en esta mañana usted se está yendo de aquí transformado y alineado para ejercer el llamado glorioso que Cristo le hizo a usted antes de la fundación del mundo. Alguien diga: este día no volveré a ser el mismo. Dios ha usado al pastor Marco Brunet, me ha captado la atención. El Espíritu habló a mi espíritu y yo profetizo. Profetícese usted mismo. Yo me profetizo hoy que no volveré a ser el mismo. Dígalo con fe. Y cuando Dios tocó a Jacob, que aquel ángel le quebró el muslo, le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Desde hoy será llamado Israel. Y es ahí donde comienza realmente un nuevo hombre, con una nueva expectativa, con una nueva relación con Dios, con una cercanía al Dios del cielo. Comenzó a levantar altar y a encontrarse con Dios el resto de su vida. Pero Dios tuvo primero que quebrar. Alguien tiene que alabar a Dios. Jacob nunca pudo lograrlo por su fuerza, hasta que Dios tuvo que quebrarlo. Y yo creo que hay gente aquí que hoy Dios lo comenzó a quebrar. Dios tuvo que deshabilitar a Jacob para habilitar a Israel. Dios tuvo que desaparecer a Jacob para aparecer a Israel. Y hay cosas en tu vida hoy que están siendo deshabilitadas para que se habiliten las eternas, las verdaderas, las que no pasarán. Sigo paro. Nadie va a alcanzar nada de Dios si primero no es quebrado por Él. El quebrantamiento nos enseña a depender de Él. Y es ahí donde el Espíritu Santo encuentra lugar para trabajar con nosotros, por medio de nosotros. Cuando nos rendimos, cuando somos quebrados, cuando Él quiebra nuestras fuerzas humanas, cuando Él echa al zafacón de la basura nuestra sabiduría, y cuando nos convertimos en Pablo: todo lo tengo por basura por conocer a Cristo y a este crucificado, glorificado y exaltado. Dios hoy te va a deshabilitar toda sabiduría humana y te va a habilitar en la ciencia, en la inteligencia de las cosas de arriba. Dile: prepárate, porque Dios va a deshabilitarte. La Biblia dice que no se deleita Jehová en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No se goza Dios en la fuerza del caballo, ni en la agilidad, ni en la habilidad del hombre, sino en lo que temen y esperan en Él. Lo que creen que de Jehová es el socorro, lo que entienden que Jehová es el abre camino en el desierto, lo que entienden que cada paso que va a dar en su vida es porque Dios le está trazando el camino por donde debe de caminar. No es con fuerza, no es con ejército, no es con habilidades, no es con view, no es con fama, no es con recomendación, es con el Espíritu del Dios viviente que desciende sobre nosotros y nos hace capaz, y nos da la agilidad, y nos da la palabra, y nos impulsa. Dile a alguien: prepárate. No es con fuerza, ni es con ejército. Años atrás yo fui a un lugar que no estaba invitado allí. Caí como de paracaídas, así como dicen, de suerte. Y yo fui a ese campamento, estaba llenísimo, muchos jóvenes habían allí, y predicaron hombres de Dios, grandes predicadores.
Y yo vi en la noche que un demonio agarró a uno de los predicadores y barrió el piso con él. Un endemoniado. Yo estaba nuevo. Yo dije, no, conmigo va a limpiar las paredes y todo aquí mañana. Y ese temor me llevó a buscar a Dios. Señor, si tú no haces nada, yo menos. Y estuve la noche entera temblando, diciéndole a Dios, sin ti no va a pasar nada. No dormí. En la mañana no desayuné. Se me cerró el estómago de los nervios. Y el Señor me dijo, habla del poder del Espíritu Santo. Y me dieron la oportunidad para predicar después que la gente comiera en el campamento, que estaban todos abotezando ahí, durmiéndose después de 80 tacos que se comieron casi cada uno ahí. Y me dice, mire, para que usted tenga este tiempo allí y hable esos 30 minutos mientras los muchachos terminan de comer. Bueno, llega a mí no me invitaron, quien me envió fue Dios. Y yo comencé a predicar del Espíritu de Dios. Y comencé a hablar del poder del Espíritu Santo. Y mientras yo predicaba, yo miraba que algunos estaban por allá, otros por acá. Pero de pronto el Señor me dijo, ya detén el mensaje, terminaste. Y cuando me voy me dice, no, ahora demuéstralo. Vamos a demostrarle lo que tú acabas de predicar. Y había una joven que tenía un cuello ortopédico, aquí estaba doblada. Y el Señor me dijo, invítala a pasar. Y cuando pasó a la plataforma, que le voy a poner la mano, el poder de Dios cae sobre ella y se quita aquello que tenía en el cuello y comienza a danzar y a hablar en lengua. En esa emoción de gozo, la gente comenzó a venir al campamento a ver qué estaba pasando. Subieron una joven paralítica que había tenido un accidente 4 años atrás. Su columna quedó destruida. Dice que nunca más iba a volver a predicar, iba a poder caminar. Y cuando yo la miro, me asusté más que ella todavía. Y yo dije, Señor, ¿y qué hago ahora? Y él me dijo, haz lo que los predicadores hacen. Tú le pones las manos y yo la sano. Le dije, es fácil. Entonces, cuando le iba a poner las manos, Dios ni me dejó poner las manos. El poder de Dios cayó sobre esa joven. La sacó literalmente de la silla de ruedas. La removía para acá, para allá. Y cuando se paró, comenzó danzando. Alábalo, porque Él vive. No es con fuerza, ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Y hoy el pastor te dijo la clave y el secreto. Decirle, yo no puedo para que tú puedas. Yo soy débil para que tu poder se perfeccione. Y Dios te trajo aquí para volver su presencia a tu vida. Di conmigo, prepárate. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y haré conocer mis palabras. Solo denme 5 minutos. Necesito que usted se vaya con esto en su corazón. Porque yo no le voy a hablar algo que leí en un libro. Le voy a hablar lo que yo he vivido durante muchos años predicando y dando campaña. Una y otra vez digo que la clave es un hombre lleno continuamente, o una mujer llena continuamente del Espíritu Santo de Dios. Es todo lo que Dios necesita para trastornar un barrio, una ciudad y una nación. Y Dios te trajo de lejanas tierras, pagaste ticket, pues en avión manejaste por horas para estar aquí, porque Dios dice, hoy derramaré sobre ti mi espíritu y tú serás transformado y transformará a otros. Sigo, paro. Dice, yo derramaré mi espíritu. Y 3 cosas dice aquí hermana Katy. Volveo a mí y entonces yo me derramaré sobre ustedes. La clave está en acercarse a Dios, en comenzar a despertar hambre y sed por estar con Él. Si tú lees Éxodo 32 y 33, te vas a dar cuenta que cuando Moisés sacó el campamento fuera, el tabernáculo fuera del campamento, y lo puso en el desierto, la Biblia dice que cuando él salía de sus tiendas y se iba al desierto, cuando iba llegando al tabernáculo, la nube iba descendiendo. La nube nunca bajó a un tabernáculo donde no había alguien que le esperara. Dios reaccionaba a la acción de fe que tenía Moisés. Y el apóstol Pedro dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros.
Esa es parte de la clave. Tener un vivo celo por la presencia de Dios. Volvió a mí y yo derramaré sobre ustedes mi espíritu y haré conocer mis palabras. No puedes tener revelación de Dios si no es Dios que te la enseña. No puedes acceder a los misterios de Él si Él mismo no se te autorrevela. Samuel le profetizó a Saúl y le habló del derramamiento del Espíritu de Dios. Y le dijo: cuando te apartes de mí, 3 cosas te van a acontecer. Y una de ellas es que el Espíritu será derramado sobre ti. Y los profetas vendrán con los salmistas. Mire qué combinación. Los profetas vendrán bajando del monte de Dios, y los salmistas, los que tocan pandero y flauta, vendrán alabando a Dios. Y en esa atmósfera de profeta y adoración, algo vendrá sobre ti llamado el Espíritu de Dios. Y cuando Él venga sobre ti, tú serás mudado. Nadie puede ser cambiado sin la presencia de Dios. Es bueno los consejos, pero es la presencia de Dios la que va a transformar la ciudad del pueblo. Y yo creo que en esta mañana lo que le sucedió a Saúl le va a suceder a alguien que está aquí. Sobre alguien va a venir el Espíritu de Dios. Y le dijo: cuando venga sobre ti, el Espíritu de Dios será mudado, será cambiado en otro hombre. Entonces haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Samuel no manda a Saúl ejercer nada hasta que no tiene la presencia de Dios en su vida. Y ese es el principio que no cambia, que es inmutable. No podemos comenzar si primero no fuimos deshabilitados por Él y habilitados por Él. Si tú lees Marcos por el capítulo 3, dice: llamó a lo que quiso para 3 cosas: para que estuvieran con Él, para enviarlo. No puede ser enviado por Él si primero no está con Él. Tú no puedes darle a otro lo que tú no estás recibiendo. El mensaje es poderoso cuando el que lo predica es poderoso. El mensaje es ungido cuando el que lo habla está ungido. Tu mayor llamado, mío, del coro, de Marco, de todos los que estamos aquí, tu mayor llamado no es hacer milagros. Tu mayor llamado es estar con Él, es pasar tiempo con Él. Y al estar con Él, Él te enviará donde Él quiere que tú vayas. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay una generación que hay que orar para que Dios la transforme. Pregúntame cuál. La generación del eco. Solo repiten lo que escuchan. Dios está levantando una generación que no es un eco, es la voz que clama en el desierto y dice: así ha dicho Jehová. Es el tiempo donde Dios va a sustituir, aleluya, la generación del eco por la generación que profetiza desde el desierto. Es la generación que se levanta sin distracción. Es la generación que Dios le dice: vete al desierto y te quito las redes y te quito el celular, porque yo voy a hablar contigo y yo no quiero distracción. En Oseas, ese verso me quiebra. En Oseas dice: porque yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón, y allí le voy a multiplicar, y allí le daré viñas, y allí conocerá a Jehová Ishi. Hay alguien que alaba a Dios. Esa es la generación que se esconde para encontrar a Dios y luego se esconde para llevar a Dios a la gente. Alguien grite: Dios me escogió. Cuando venga sobre ti, entonces haz lo que venga a tu mano, porque Dios está contigo. La evidencia de que Dios está contigo no es la prosperidad. La evidencia de que Dios está contigo es que Dios esté contigo. Es que su presencia esté contigo. Alguien alabe la gloria de Dios.
Dios te trajo porque una transformación comenzó desde que saliste de tu casa y viniste con esa hambre. Dios dijo: hoy se van a encontrar con un toque fresco. Hoy van a arder como antorcha encendida en la oscuridad. Hoy, alabad. Alguien tiene que gritar: es conmigo. Y voy a terminar con estas dos cosas. Y le dice: cuando te apartes de mí, te vas a encontrar con unos profetas, que esos profetas andan con unos salmistas, y entre esas dos generaciones mezclan una explosión, crean transferencia de dimensiones. Y ahí venían los profetas profetizando, y venían los cantores delante de ellos. Sigo, paro. Si alguien quiere fluir en lo que Dios le llamó, únase con alguien que cante, adore y traiga atmósfera. Y le dijo: cuando venga sobre ti el espíritu que esté en ellos, tú profetizarás. Saúl nadie lo enseñó a profetizar, el espíritu de Dios ahí mismo. Al instante salió con danza y salió profetizando. Y dice que Dios le mudó el corazón. Dios te va a mudar el corazón y lo va a alinear al cielo, no a la tierra. Sigo, paro. La clave está en el derramamiento del Espíritu sobre nosotros. Jesús dijo: está en ustedes, pero estará sobre ustedes. Y cuando Él está sobre ti, es porque Él va a materializar cosas y a manifestar su reino en la tierra. Y termino el libro de Joel, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y una vez que el espíritu es derramado, entonces profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, entonces vienen las profecías, vienen los sueños. No hay visión, no hay profecía, no hay manifestación si primero no es derramado el Espíritu del Señor sobre nuestras vidas. Quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre usted el Espíritu de Dios, y entonces ustedes serán testigos. Y en este día, en esta mañana o en esta tarde, el Espíritu del Señor puso el querer y el hacer en tu corazón. ¿Para qué? Para endulzarte y para llevarte a la realidad y a la verdad de que sin la presencia de Dios será incapaz. No podrá lograr nada si no eres lleno continuamente del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice: sed lleno del Espíritu. El bautismo es una sola vez, un solo bautismo, pero la llenura es continua. Y esa palabra sed llena, tanto que le he dicho aquí, sed llena, pertenece al verbo continuo. Pablo habla de continuamente estar rendido para ser reforzado, llenado, alimentado, renovado por su santa presencia. Isaías dice que la única forma de cambiar un desierto es cuando la presencia de Dios cae en el desierto. Y dice esta palabra: porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu lo derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Él pone el querer como el hacer. Por nosotros mismos no lo podremos lograr. Pero Proverbio dice: vuelvan a mí y yo derramaré sobre ustedes mi espíritu y haré conocer mis planes, mis propósitos, mis palabras, mi voluntad. Si hay alguien en este lugar que anhela más que su propia vida la presencia de Dios, levante sus manos allí. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El que tenga sed, venga a mí, beba. Ese es el orden, y de su interior